Guillermo Rodríguez Lara pone en acción la rueda que traerá el bienestar económico a nuestros pueblos. Quienes lo recuerdan aún les cuesta descifrar el fracaso de la política petrolera cuando se suponía que tras este sencillo acto los males del Ecuador estaban ya subsanados. Al menos así nos vendieron la idea del boom petrolero, la idea del desarrollo, dejar de ser un país tercermundista gracias al milagro del oro negro. Luego serán otros barriles que serán entregados a las provincias de la patria. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo. Pero la realidad nos enseña ahora a entender que fue diferente, que el gran descubrimiento sirvió para beneficiar a unos pocos, que la renta del petróleo, importante por cierto, se quedó en pocas manos. Los beneficiarios han sido las empresas, pero eso para mí no es responsabilidad de las empresas, porque cualquier empresa trata de conseguir las mejores condiciones para hacer su inversión, su negocio. Los responsables son los que, a nombre de los ecuatorianos, por haber estado en los gobiernos de turno, han negociado en condiciones perjudiciales para nosotros. Con el petróleo llegaron las grandes empresas, y cada una, en su época, hizo lo suyo. Tuvieron la mesa puesta y simplemente se la sirvieron. Con el auge petrolero, llegó el masivo endeudamiento y apareció lo que luego se conoció como la crisis de la deuda externa. Se inflaban los montos y cada vez resultaba más difícil ponerse al día con los acreedores. Muchas empresas petroleras, cierto es, han ganado demasiado dinero en la explotación petrolera. ¿Pero por qué? Porque las reglas claras que los ecuatorianos hemos puesto para ese desarrollo, para esa actividad, no han sido correctas. No nos ponían las reglas, nosotros permitíamos esas reglas. Los incrementos en las exportaciones petroleras y el aumento de los precios no representaron ingresos reales a la empresa estatal. Se había vendido la idea de que solo lo extranjero era bueno y por tanto se creía que el Estado era incapaz de asumir de manera directa la operación. Y entonces las empresas extranjeras reemplazaron al Estado generoso. Empresas que sin mayor esfuerzo multiplicaron sus rentas. Por eso, desde la llegada de este gobierno patriota, se sentaron las bases para un nuevo esquema que recupere el recurso que por tantos años estuvo al servicio de unos pocos y no del pueblo. Bajo el argumento de que el precio bajó por debajo del costo de extracción, se cambiaron los contratos de prestación de servicios a los contratos de participación. Y esos contratos de participación fueron tremendamente perjudiciales para el Estado y prácticamente perdimos la propiedad del recurso. Había campos donde el Estado ni siquiera podía entrar. El festín petrolero llevó más de 40 años y casi todos los gobiernos alrededor, desde la Texaco, Gulf, CEPE, hasta la ampliación del SOTE, pasando por el OCP, el FEIREP y los contratos de participación, hasta que les llegó su hora. Toda la extracción petrolera, o la gran cantidad de la extracción petrolera en el Ecuador, está sometida a esos regímenes oprobiosos, injustos, en que los únicos que se han beneficiado son las empresas extranjeras y los que se han empobrecido son los ecuatorianos. En unos casos había visto contratos petroleros en que el 18% es para el Estado y el 82% es para las grandes empresas petroleras. Un proyecto patriota viró la página y el desangre del recurso petrolero terminó y para siempre. Hoy, compañeros, el petróleo es nuestro y es más nuestro que nunca. Se acabó el festín del petróleo, pero ya sabemos y hoy están desnudos de cuerpo entero. Los León Roldós, los retrógradas, los vendepatrias, que no quieren que el petróleo regrese a manos de los ecuatorianos. Se puso autoridad desde los primeros días, por eso los detractores de esta política patriótica enfilaron sus críticas y con frecuencia se los escuchaba despotricar contra el Estado con un claro favoritismo para las empresas. Y qué extraña coincidencia, cuando se termina el caos es cuando más aparecen. Claro, hacen un juego contrario a los intereses del Estado. Los contratos de petróleo con PDVSA o con su amiguito Chávez se los va a dar a dedo. Esta ley es abiertamente inconstitucional. Al menos esta decisión fue una negociación entre el presidente Correa y las empresas petroleras. Mentira.
Con el nuevo contrato ya no participan las empresas privadas de la producción de petróleo. Estas solo reciben el pago de una tarifa y con esto el 100% de la producción es del Estado. Esta ley es exactamente en la dirección de entregarle a empresas la producción, la exploración, la explotación hidrocarburífera. Mentira. En ningún caso. Nosotros vamos a adjudicar contratos directamente en campos en producción ni a empresas estatales ni a empresas privadas. Los convenios que el Ecuador está haciendo, ya lo hizo con China, la negociación de tributación, ¿sabe cuánto pagan? 0. Mentira. Se unifica el régimen tributario del impuesto a la renta sin que se presente ningún tipo de exención para actividades hidrocarburíferas. De tal forma que por primera vez, todas, sin diferencia alguna, pagan el 25%. Estas mentiras ya las escuchamos antes, cuando tu gobierno tomaba las primeras medidas soberanas. No les gustó que en el año 2007, un decreto firmado por el presidente haga más justa la repartición de ganancias con la aplicación del 99.1 para los excedentes. Y por eso sabemos que eran las mismas mentiras que buscaban dejar intactos los privilegios que las petroleras consiguieron en los contratos entreguistas, contratos que empezaron a ser revisados y que ahora serán renegociados. La idea es que el petróleo es de los ecuatorianos y el gobierno trata, con esta nueva ley, de hacer esto efectivo. Ya es un sistema de que se paga por los servicios prestados, de sacar el petróleo de tierra y llevarle a los terminales y que el gobierno se encargue de hacer las exportaciones a sus clientes a su conveniencia, no a la conveniencia de las empresas. Esa es una de las partes esenciales del nuevo modelo. Antes, las empresas recibían todos los ingresos extraordinarios que vengan del incremento de precios. Es decir, si el barril subía, ningún excedente se quedaba en el Estado, pues la diferencia entre el precio base y el valor de mercado era únicamente para la empresa contratista. Hablemos claro, si se negociaba en $35 y se vendía en 70, el excedente era para ellos. Es decir, una montaña de plata que lo recibían cómodamente, gratis. Montaña que ahora desaparece, pues hoy todo es para el Estado. Porque ahora las empresas solo cobrarán por extraer y los precios extraordinarios serán para el pueblo ecuatoriano. Decirle al mundo entero y a las petroleras que operan aquí en el Ecuador, señores, se acabó, ustedes no son dueños ni se van a creer nunca más dueños del petróleo. Ese es el mensaje claro y directo. Y la ley es clara para todas las empresas contratistas que ahora sí pagarán impuestos. Empresas que si quieren seguir en el país deberán incrementar sus inversiones para mantener o aumentar la producción petrolera. Ya no están solo para cosechar utilidades como hasta hace poco. Hoy deben invertir buscando nuevas reservas y aumentando la producción. Jamás volveremos a permitir que se haga con este recurso no renovable lo que se ha hecho en los últimos años. Es decir, prácticamente perder la propiedad del mismo, ver cómo las utilidades van a otras manos y ver tan solo cómo lo marginal, lo residual, quedaba en el dueño del recurso, es decir, el pueblo ecuatoriano. Ahora no solo hay un cambio de modelo que dejará ingresos importantes para el Estado, sino que además la comunidad de donde se extrae el petróleo se beneficiará con el 12% de las utilidades de las empresas. Más de $100 millones para obras de desarrollo de esas comunidades a través de proyectos del BEDE para hacer justicia con nuestros hermanos. Reglas de juego claras para la inversión. Mayores ingresos para todos. Es así como se hace soberanía. Es así como se hace patria. Es así como se hace justicia. Porque tú ya sabes en quién confiar. Defiende lo tuyo. Defiende tu petróleo, que al fin es nuestro. Es de todos. La revolución ciudadana está en marcha.